Sí, ya conocemos todas las secreciones salivales, pancreáticas, biliares, todas las células intestinales, el sistema nervioso entérico y el control de la motilidad y la secreción de, de las enterocitos, pues ya es mucho más fácil entender la absorción de nutrientes. Estos los separamos por macromoléculas, ya sean carbohidratos, lípidos, proteínas y algunos otros elementos importantes como la vitamina B12 o, o las sales biliares, calcio, entre otros. Vamos a comenzar con los carbohidratos. Los carbohidratos los consumimos generalmente como polisacáridos, aunque pueden ser monosacáridos o disacáridos, ya depende del alimento que estemos consumiendo. Pero vamos a asumir que consumimos algo grande, una papa, por ejemplo, la cual va a tener eh, carbohidratos complejos unidos por enlaces 1,4. Estos se ramifican con enlaces 1,6. Nuestra amilasa, tanto la lingual como la pancreática, no puede romper estos enlaces, los 1,4, ni los que estén, los 1,6, perdón, ni los que estén pegados a este enlace. Tampoco pueden romper el primer enlace, el enlace terminal. Generalmente ellos rompen de 3 en 3. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podrían romper, aquí, aquí, aquí. Lo que se alcance a romper en la boca es importante, pero el pH del estómago, cuando pasan al estómago, pues inhibe a la alfa amilasa, entonces no sabemos qué tanto lograron romperse, pero sí podemos determinar que si eran carbohidratos complejos, pues terminaron como polisacáridos en el estómago. Ya cuando pasan al intestino, gracias a la amilasa pancreática, pues rompemos como quedamos acá. Y sí pudo haber sucedido en la boca al estómago, pero es un periodo muy corto, así es que es mucho más probable que suceda en el intestino delgado. Entonces pueden quedar oligosacáridos, pueden quedar triosas o disacáridos. Si quedan triosas, disacáridos o oligosacáridos, estos son rotos por las disacaridasas de la membrana intestinal, la cual genera monosacáridos. Puede ir una triosa aquí y romper el disacárido y generar 1 y 2, y luego ese de 2 disacáridos puede volver a entrar y generar 1 y 1. Algunos de estos oligosacáridos no alcanzan a ser rotos y pues pasan por el intestino y llegan al colon y generan flatulencias, gases o distensión abdominal e incluso diarrea. Por ejemplo, si consumes mucha leche, mucha nieve o quesos o algo así donde vaya mucha lactasa, pues mucha lactosa, perdón, muchos de esos no se van a poder absorber y van a pasar de largos y van a generar este tipo de síntomas, sin que seas intolerante a la lactosa, simplemente porque consumiste mucho de este alimento. La forma de absorberse es por la glucosa por SGLT o GLUT5. Fructosa también pasa por GLUT5, pero lactosa y glucosa por SGLT. Y ya que pasan al intestino, van a pasar a la sangre por GLUT2. GLUT2 es un transportador bidireccional que, dependiendo la concentración, pues va a ir hacia la sangre, o si estamos en ayuno va a ir al enterocito para que agarre energía. Y eso sería todo de la absorción de monosacáridos, de carbohidratos. Los lípidos los podemos consumir como triglicéridos, como colesterol, esteres de colesterol, fosfolípidos. Si comes tacos de sesos, pues esfingolípidos. Pero los principales son los ácidos grasos. Los ácidos grasos se dividen en saturados, que serían estos que están aquí, y insaturados, que tendrían enlaces dobles, ahí se alcanzan a ver. Los poliinsaturados se consideran grasas buenas,
porque no los podemos sintetizar y son necesarios para formar estructuras como membranas, ser parte de los fosfolípidos. Y los saturados se consideran eh, grasas no tan buenas porque se almacenan y forman los triglicéridos. El problema es cuando estos saturados son trans. La forma trans simplemente es un tipo de desviación estructural, pero lo que importa es lo que hacen estos ácidos grasos trans. ¿Por qué son malos estos trans? Es porque aumentan mucho el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad que está directamente relacionada con la aterosclerosis, pero sobre todo porque disminuyen el HDL, que es la lipoproteína que es beneficiosa o está en contra de la aterosclerosis. Se encarga del transporte inverso del colesterol. Entonces, cuando consumimos ácidos grasos tenemos que verificar y que no sean saturados, que no sean trans, porque estos son los dañinos, ¿no? Los que están directamente relacionados con la aterosclerosis. ¿Dónde encontramos este tipo de alimentos? En todos los productos fritos, Twinkies fritos, como en las ferias de Estados Unidos que todo fríen, ¿no? Papas fritas, todo lo frito. Eh, en cambio, los ácidos grasos saturados que no son trans, pues las podemos encontrar en muchos lugares, hasta en verduras. Pero los que más nos interesan serían los poliinsaturados, que estos son los famosos omegas 3, 6 y 9, ¿no? Que los obtenemos en nueces, en aguacate, en pescado. Bueno, ya que consumimos los alimentos, la lipasa al igual se puede encargar de degradar algunos de ellos, sobre todo los triglicéridos, y dejar ácidos grasos libres como se ve en la imagen. También tenemos una lipasa gástrica secretada por las células principales que puede seguir haciendo este efecto, pero es hasta el intestino donde la lipasa pancreática y la esterasa y la colipasa y otras enzimas pancreáticas que habíamos visto que se secretan acá, todas estas, pues prácticamente terminan con la degradación de estos productos lipídicos, como dejan el colesterol libre del ácido graso. O sea, estos ésteres de colesterol era porque tenían un ácido graso aquí. Entonces lo cortamos, los ácidos grasos quedan libres y el monoglicérido queda libre. Puede suceder desde la boca todo esto, pero finalmente en el estómago se completa y en el intestino. Pero ya es en el intestino donde se acomodan como micelas gracias a las sales biliares, que ya vimos que se secretaban con el estímulo de la colecistoquinina. Estas sales biliares lo que hacen es ayudar a que todas las grasas se unan en su porción hidrofílica de la forma periférica y la porción hidrofóbica quede en el centro. Entonces, esto permite aproximarse a esta barrera de agua que se encuentra muy pegada al intestino, porque si no estuvieran así unidos, esta barrera de agua repelera a lo hidrofóbico. Entonces, gracias a esta porción hidrofílica se puede unir aquí y pueden llegar a tocar a la membrana. Entonces, cada uno de estos se va liberando de la micela y puede ir pasando por su transportador específico. Por ejemplo, los ácidos grasos libres pueden entrar por CD36 o por el transportador de ácidos grasos P4 o por FABP2. También lo pueden hacer por el Scavenger Receptor B1, pero este también lo usa el colesterol. El colesterol también puede entrar por NPC1L1. Y todos los ácidos grasos incluso el colesterol, pueden pasar de forma pasiva. El ABCG5
o a veces B1 sirve para liberar el colesterol. Aquí la flecha está mal. Es una de las únicas formas que tenemos para sacar el colesterol del cuerpo junto con las sales biliares. Las sales biliares entrarían por este transportador de sales biliares ileal, la I es por ilio, y así se absorben todas las grasas. Dentro del enterocito se vuelven a sintetizar, es decir, los monoglicéridos se pueden unir a ácidos grasos y hacen triglicéridos, los colesterol se pueden unir a ácidos grasos y formar esteres de colesterol, y así sucesivamente. Los poliinsaturados pueden ser parte estructural de las membranas y ser también transportados por el kilomicrón. El kilomicrón los va a llevar hacia la sangre y los va a distribuir en todos los tejidos. La digestión de proteínas es muy simple. Las proteínas son los alimentos más variados que existen. En todo hay proteínas, en verduras, en carne, en huevos, en lo que gusten. Estas se degradan hasta el estómago gracias al pepsinógeno, que se convierte en pepsina y logra romper las estructuras grandes a polipéptidos. De aquí estas pasan al intestino, y en el intestino las enzimas pancreáticas se encargan de degradar ya en oligopéptidos, ¿sí? O tripéptidos, aminoácidos dobles o aminoácidos sencillos. Estas enzimas pancreáticas generalmente los dejan así, como oligopéptidos o polipéptidos, pero son cortos, ¿no? Son cortos, 15 aminoácidos más o menos. Entonces las peptidasas se encargan de romperlos en más pequeños, de 3 y 2, y finalmente estos aminoácidos 3 o 2 sí pueden entrar por transportador PT1. Pero si estas peptidasas dejan aminoácidos libres, pues entrarían por su transportador específico. Hay 4 transportadores bien reconocidos: el transportador específico de aminoácidos neutrales, el de aminoácidos básicos, el de aminoácidos ácidos y el de glicina. Y así se absorben los aminoácidos que venían de las proteínas. La B12 también viene unida a proteínas. Esta solo la obtenemos de proteínas animales porque se sintetiza gracias a las bacterias de las floras intestinales de los animales. Algunos productos que dicen tener B12 vegana realmente se refiere a B12 sintetizada de bacterias de animales, o sea, no se puede sintetizar si no es a partir de algo que ya estuvo en contacto con animales. Esta B12 pasa al estómago y el factor R se libera por las glándulas salivales. Quedamos que era una liberación de las células acinares, ¿sí ven aquí? ¿Sí recuerdan? Este factor R o aptocorrin se une a la B12 después de que la pepsina lo libera de su proteína. Entonces, a partir del estómago, B12 va unido al factor R. ¿Para qué es esto? Para protegerlo del ácido intestinal. El factor R es una glucoproteína. Los carbohidratos no se degradan en el ácido intestinal. Como vimos acá, no pasaba nada con ellos, ¿sí? Entonces la protege a la B12 de no ser degradada. Cuando llega al intestino el complejo B12 factor R, las enzimas hepáticas se encargan de liberarlo y queda la B12 libre, que se une al factor intrínseco, el cual fue liberado por las células parietales en el estómago. Este B12 con el factor intrínseco llegan hasta el ilio y aquí se unen a este receptor de factor intrínseco que se llama cubulín. Se pega ahí y por endocitosis atraviesa todo el intestino. Se libera el factor intrínseco y queda la B12 libre. La transcobulina es sintetizada en los enterocitos y se une a la B12 para
liberarse e irse a la sangre y transportarla a los demás tejidos. El hierro también tiene una forma particular de absorberse. Necesita estar en su estado ferroso. Generalmente los alimentos los obtenemos, en los alimentos lo obtenemos como férrico, F3, y gracias al citocromo B se hace ferroso y puede ser absorbido por esta proteína llamada DMT, transportador divalente de metales. El hierro absorbido se transporta hacia la membrana vasolateral por medio de esta proteína que se llama movilferrina, y ya aquí cerca de la membrana se libera. Se puede ir a unirse a la apoferritina y formar ferritina, que es una forma soluble de almacenamiento de hierro. Pero si es una gran cantidad se puede hacer hemosiderina, que es insoluble, y esto puede ser patológico y genera algo que se llama hemosiderosis, pero es una enfermedad rara, ya que entra el hierro a, la sangre por medio de esta ferroportina, nuevamente es reducido a férrico, y la hepaestin, esta es la enzima que se encarga de esto. Esta forma férrica se une a la transferrina, que lo transporta a todos los tejidos. La hepcidina es una proteína hepática que se libera cuando hay mucho hierro en el hígado. Entonces inhibe a la ferroportina para evitar que siga entrando hierro. Algunos genes relacionados con la hepcidina han sido causa de hemosiderosis congénita, debido a que no hay una regulación de este sistema. Pero también puede haber hemocromatosis por consumo de hierro, principalmente por transfunciones sanguíneas. Las personas que los transfunden pueden tener hemocromatosis, que es sobrecarga de hierro por transfusiones. La hemosiderosis es lo mismo, pero es congénito. Los folatos se absorben como como folato monoglutamato. Nosotros los obtenemos como folatos poliglutamatos en la comida, sobre todo en los productos verdes, en los foliajes, ¿no? De ahí viene el nombre. En las acelgas, en la lechuga, en todos los productos verdes, todas las hojas que consumimos. Entonces necesitamos una conjugasa que lo haga de poli a monoglutamato, que también así es como lo obtenemos en las pastillas, como monoglutamato, folato monoglutamato, que es mejor conocido como ácido fólico. Este ya puede entrar al intestino, y este ácido fólico puede salir directamente a la sangre, pero aquí en el intestino también puede ser dihidrofolato y tetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa, y puede hacer N5N10 metileno tetrahidrofolato y N5 metil tetrahidrofolato, siendo este el otro que puede entrar a la sangre. El ácido fólico prácticamente es una forma más directa de entrar a las formas activas, y este N5 metil tetrahidrofolato va a requerir a la B12 para activarse, para hacer tetrahidrofolato, es decir, liberar el grupo metilo. Este grupo metilo lo toma la B12. Entonces, estas dos formas de absorber los folatos son muy importantes, porque si lo consumimos como ácido fólico, es mucho más probable que lo obtengamos directamente como folato, como sin metilo, y si lo consumimos en los alimentos, es mucho más probable que lo consumamos como metil THF, que lo absorbamos como metil THF. Entonces, por eso es muy importante la B12, porque le quita este metilo y lo deja en su forma activa, que es THF, tetrahidrofolato.
Después tenemos el calcio. El calcio se absorbe de forma pasiva paracelular, un 30-35% de lo que consumimos. Pero si hay vitamina D en el enterocito, va a sintetizar este transportador de calcio que permita la entrada de calcio de forma activa. Este calcio podría regresarse dependiendo el estado de electronegatividad de la célula, pero para eso la vitamina D sintetiza esta proteína calvindin que permite aproximarlo a la membrana vasolateral para que se haga la sangre y aquí pueda ser absorbido por este transportador calcio-sodio y así aumentar hasta un 75% la absorción de calcio del que consumimos. Finalmente tenemos las sales biliares. Nosotros producimos las sales biliares, las primarias, y las bacterias nos hacen los ácidos biliares primarios. Estos ácidos biliares son negativos y si ganan un hidrógeno, pues van a poder pasar pasivamente. Es decir, si no tienen carga, pueden pasar. Todo va a depender de el pH del intestino. Si el pH es muy alcalino, pues no van a poder recibir ese hidrógeno y no se van a absorber. Las bacterias van a ser los ácidos secundarios. Estos ácidos secundarios se van a absorber de forma pasiva y estos ácidos secundarios, cuando lleguen al hígado, van a formar las sales biliares secundarias, ¿sí? Porque estos solo existen después de que las bacterias los formaron. Esto ya lo habíamos visto en un video pasado. Entonces, estas sales biliares secundarias y las sales biliares primarias vuelven a regresar a la bilis. Entonces, así explicamos la presencia de sales biliares secundarias en el intestino, que también son degradadas por las bacterias liberándoles la taurina y la glicina, dejándolas en sales biliares que pueden secundarias que pueden ser absorbidas también. Todas las sales biliares, tanto primarias como secundarias, son absorbidas por este transportador, que ya lo había mencionado en el transporte de lípidos. Esto es en la membrana luminal. En la membrana vasolateral sería por este transportador OCT alfa o OCT beta. Y con esto concluimos la absorción de los nutrientes más importantes. Noten que en algunos ejemplos puse, por ejemplo, en el calcio, el duodeno. En los folatos puse duodeno y yeyuno. En las sales biliares, ilio. En el hierro puse duodeno. Y en la B12, ilium. Lo que sucede es que aquí es donde se absorben principalmente, pero todo el intestino absorbe la mayoría de las cosas. Hay cosas muy específicas que sí se tienen que mencionar como estas, pero por ejemplo, si les dijera dónde se absorbe la vitamina D, pues como es un lípido se puede absorber donde sea, pues dónde se absorbe el sodio, pues donde sea, y así funciona prácticamente todo el intestino, solo estos son los que tienen un sitio más específico. Todos los demás nutrientes que se imaginen, vitamina C, vitamina T1, la mayoría se absorbe de acuerdo al producto que es, ya sea aminoácidos, carbohidratos, péptidos, etcétera, o transportadores específicos, pero lo hacen a lo largo de todo el intestino. Muy bien, pues con esto concluimos la absorción de nutrientes. Solo falta mencionar algunos medicamentos. Por ejemplo, la carbosa es un inhibidor de las disacaridasas, estas que están aquí. Ahí actúa la carbosa evitando que se hagan monosacáridos. Entonces, todas estas cosas no se absorbieran, se eliminarían. Y esto le permite a los diabéticos consumir carbohidratos complejos.
pero no simples, porque si consumes azúcares que vienen ya como no sacáridos, pues simplemente los alimentos se van a absorber y no te sirve la carbosa. Es muy rápido la absorción de monosacáridos, ya que no tendrían que pasar por ninguno de estos procesos. Por eso son tan malos como alimento, como nutriente. Muy rápido se van a la sangre y rápidamente se metabolizan y nuevamente tienes hambre. Es como si te comes unas galletas de que tienen 1000 calorías, un paquete de galletas, pues al rato vas a tener hambre, así te comes una hamburguesa con papas que también van a ser 1000 calorías, pero te va a durar más tiempo la saciedad, por lo que vimos de la grelina y de todas las hormonas que ya observamos. Los inhibidores de SGLT1, que son los intestinales, están en proceso de aprobación, pero ya existen los SGLT2, que son las glifosinas, esos son renales. Los menciono aquí solo para, para saber que existen. La sitagliptina la mencioné cuando vimos las células L o células K en el video de células intestinales. Inhiben a la DPP4. La exenatide es un análogo de la GLP1, entonces aumenta la secreción de insulina. La lactasa se da en personas con intolerancia a la lactosa que quieren seguir consumiendo lácteos. El orlistat es un inhibidor de la lipasa pancreática, entonces evita la ruptura de estos lípidos. También lipasa gástrica, pero es principalmente de la lipasa pancreática. Entonces no se forman las micelas y genera mala absorción de lípidos. Se usa para bajar de peso. El problema con ella es que te puede generar esteatorrea. El ezetimibe es un inhibidor de NPC1L1, que es un transportador de colesterol. ¿Sí? Es ezetimibe. Se usa para hipercolesterolemia. Luego están los inhibidores de las sales biliares. Se llaman secuestradores de sales biliares porque los toman, se unen a las sales biliares. Entonces evitan la formación de las micelas, colestiramina o colestipol. Es decir, en lugar de que las sales biliares ordenen a los lípidos de esta manera, pues se van a unir al fármaco y los lípidos no se van a unir y por ende no van a poder atravesar esta barrera de agua. Y generarían esteatorrea también. Se utilizan también para hipertrigliceridemia. Después tenemos a la lipasa pancreática. Esta se da en el caso de sustitución. Y el ácido urodesoxicólico es una sal biliar que te ayuda a disminuir los litos. Lo que sucede es que cuando el colesterol se convierte aquí a sal biliar, la sal biliar pues es soluble, tiene la parte de hidrofílica, pero el colesterol no. Entonces si hay mucho colesterol en la bilis, cuando el colesterol llega aquí y asociado a la absorción de agua, pues se fomenta mucho la producción de litos. Factores de riesgo para producción de litos: estar embarazada por estrógeno, ser mujer, porque estos inhiben y tener progesterona, porque estos inhiben a esta enzima. Entonces hay más colesterol en la bilis de lo normal. Por lo tanto, cuando se detectan piedras en la vesícula, eh, o sea, litiasis biliar, pues se pueden dar estos medicamentos. Es una opción. Generalmente se prefiere el tratamiento quirúrgico, que sería quitar la vesícula, pero este sirve muy bien como tratamiento conservador, sobre todo si se detectan piedras asintomáticas. Entonces, al dar la sal biliar, pues va a competir con el colesterol y va a ser más soluble lo que se encuentre aquí en la vesícula biliar. Y de todos estos fármacos,
falta mencionar los de antieméticos. Estos expliqué el lado del área postrema en el video de el sistema nervioso entérico. El área postrema es un área sin barrera hematoencefálica que recibe casi todos los neuropéptidos que se secretan en la submucosa ahí del plexo submucoso, perdón. Entonces estos se pueden ir por la vía y llegan aquí. Serotonina, dopamina, acetilcolina, cannabinoides y opioides pueden llegar y estimular el área postrema. De hecho, los cannabinoides no estimulan el área postrema. Los opioides sí, que serían la sustancia P. Perdón, opioides no, sustancia P. Acetilcolina, dopamina y serotonina sí estimulan el área postrema y producen el estímulo principal para el centro emético, para producir vómito. Aquí dice H1 o 6 histamina, pero la histamina no sería por este sistema, sería más que nada por el sistema vestibular, es decir, del par craneal 8. Cuando te mareas y eso, la histamina sería el neurotransmisor que estimula el área postrema para generar náusea y vómito. Entonces, los antieméticos que tenemos serían los antagonistas de 2, como metoclopramida o domperidona, pues inhibe el efecto de la dopamina en el área postrema. Los antimuscarínicos, cual sea, casi no se usan por todos sus efectos sistémicos. Los cannabinoides como dronabinol o incluso la marihuana medicinal se utilizan para evitar la emesis en cáncer, por ejemplo, por las quimioterapias que generan muchos metabolitos que estimulan la liberación de serotonina y generan vómito, ¿no? Los antagonistas de la sustancia P, el arrepitant, que ya lo había mencionado como antimotilidad, pero se utiliza más como antiemético. Los esteroides como la dexametasona se utilizan como antiemético, no son para cualquier estado, para náuseas por quimioterapia o cosas así. Y finalmente los bloqueadores de 5-HT3, que es el neurotransmisor más importante para producir vómito. Entonces ondansetron o ganisetron pues producen este efecto antiemético e incluso un poco procinético, pero más que nada antiemético. Y esos serían todos los fármacos relacionados a lo que hemos visto hasta ahora.